Que Dios les bendiga, hermanos en Cristo, amigos que nos ven a través de este medio en esta hora. Quiero cantar unos himnos a nuestro Dios antes de entrar a una meditación de la palabra más de Dios. El himno número 136 del himnario Cantos Espirituales. 136, do tú me necesites, iré. Un himno que nos ayuda a pensar en siempre hacer la voluntad de Dios y predicar su palabra en cualquier lugar al que el Señor nos mande. 136. En la montaña podrá no ser ni sobre rugiente mar, podrá no ser en la ruda lid, do Cristo me quiere emplear. Mas si Él me ordenare seguir aquí senderos que yo ignoré, confiando en Él le diré: Señor, do tú quieras que vaya, iré. Do tú necesites que vaya, iré. A los valles, los montes o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré. Quizá hay palabras de santo amor que Cristo me ordena hablar. Y en los caminos do reina el mal, algún pecador salvar. Señor, si quisieres mi guía ser, mi oscura senda andaré. Tu fiel mensaje podré anunciar, y así lo que quieras diré. Do tú necesites que vaya, iré. A los valles, los montes o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré. El vasto mundo lugar tendrá, do pueda con noble ardor gastar la vida que Dios me da por Cristo mi Salvador. Y siempre confiando en su gran bondad, tus dones todos tendré, y alegre haciendo tu voluntad, lo que quieras que sea, seré. Do tú necesites que vaya, iré. A los valles, los montes o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré. Amén. El siguiente himno que está ahí a un lado, el 137, guíame, luz divina. Himno 137, guíame, luz divina. Divina luz con tu esplendor benigno, guarda mi pie. Vences la noche y áspero el camino, mi guía sé. Harto distante de mi hogar estoy, que al dulce hogar de las alturas voy. Amargos tiempos hubo en que tu gracia no supliqué, de mi valor fiando en la eficacia no tuve fe, mas hoy deploro aquella ceguedad. Préstame, oh luz, tu grata claridad, guiando
Cuando tú la noche es esplendente y cruzaré el valle, el monte, el risco y el torrente con firme pie, hasta que empiece el día a despuntar y entre al abrigo de mi dulce hogar. Otro himno más, el número 50, Te lo amo, oh Dios. Número 50 de cantos espirituales. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos, Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Pues gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por la oportunidad que siempre nos da nuestro Dios de poder meditar una porción más de la palabra, meditar más en su palabra. Y quiero que vayamos, si usted gusta acompañarme en su Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios, palabras del apóstol Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí, palabras de Pedro. ¿Cómo llegó Pedro a poder entender estas palabras que él mismo escribe? Claro, sabemos ciertamente que Pedro fue inspirado por Dios, que Pedro, Dios le reveló lo que tenía que inspirar, pero también Pedro lo entendía. También Pedro entendía lo que significaban estas palabras: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo podemos llegar nosotros a comprender esta palabra? ¿Cómo podemos llegar, hermanos, a entender esta palabra? Bueno, bien podemos entender y pensar que Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando el apóstol Pedro escribe estas palabras, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros,
Bueno, la Biblia nos enseña, hermanos, amigos, allá en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, aquella ocasión en que está el apóstol Pedro predicando. Bueno, estaba él predicando la palabra y fue apresado por Herodes. Ustedes recuerdan la historia bíblica. Dice la escritura que Pedro es apresado y que estaba encarcelado. Vamos a leer allá Hechos capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo él que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y saliendo pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego fue de día. Hubo no poco alboroto entre los soldados, porque sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendiendo de Judea a Cesarea, y se quedó allí. Bueno, una lectura un tanto larga, pero muy importante para que nosotros entendamos cómo llega Pedro a entender estas palabras. ¿Cómo llega Pedro a escribir estas palabras? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, yo creo que esta historia que hemos leído en Hechos 12 nos ayuda a entender claramente cómo Pedro llega a entender estas palabras. Cómo Él llega a en verdad, a poner su confianza en Dios, a poner su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Ojalá usted y yo, hermanos,
amigos, lleguemos a ese punto. Lleguemos a poner nuestra confianza en Dios como Él espera que la pongamos. Pero para eso tenemos que entender lo mismo que Pedro entendió. ¿Qué entendió Pedro? Bueno, entendió varias cosas. Número uno, que Dios escucha las oraciones de sus hijos. La oración del justo, dice la Escritura, puede mucho. La verdad, nosotros a veces no oramos como debiéramos. No pensamos o no creemos en la oración como lo que es. Es un privilegio. Es una comunicación directa con Dios. No requerimos de un mediador humano. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo es nuestro mediador y es a través de Él que oramos. Pero cuando oramos a nuestro Padre Celestial, tenemos la confianza de que Él nos escucha. Y Pedro entendió eso. Pedro entendió que estaba en la cárcel, pero Pedro no se preocupa. Pedro no se congoja. Pedro, hermanos, lo encontramos tranquilo. Ahora, si vemos el antecedente, pues Herodes en realidad era un hombre malvado, porque dice la Escritura que va y da cárcel, mata a espada a Jacobo, lo pone preso, lo mata a espada a Jacobo, y los judíos les agrada mucho eso. Gente malvada, fíjense cómo gozarse con la muerte de una persona. Los judíos se agradan, dice el verso 3, y viendo que esto agradaba a los judíos, pues dice Herodes, vamos a aprender también a Pedro. Y Pedro es llevado a la cárcel y estaba designado que él sería también ejecutado. Así que lo ponen en un calabozo y lo toman y lo ponen en la cárcel y lo entregan a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Dice la Escritura, lo estaban custodiando y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. ¿Para qué? Para que también fuera ejecutado. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero dice la Escritura, fíjense el versículo 5, qué bonito. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ojalá que aprendiéramos nosotros también de esto, de orar unos por otros, orar con sinceridad unos por otros, y orar aquí como estaban orando estos hermanos por Pedro. Ellos estaban orando frecuentemente, ellos estaban orando con fervor, ellos estaban orando en unidad, ellos estaban orando con fe, ellos estaban orando con una petición clara, que Dios le diera la libertad a Pedro. Ellos sabían que había muerto Jacobo, pero estaban pidiendo que Dios le diera la libertad a Pedro. Y Pedro sabía eso. Pedro entiende eso más adelante. Dice la Escritura allá en el versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Fíjense lo que dice, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Por quién estaban orando? Por Pedro. Y Pedro, cuando entiende esto, cuando se da cuenta de eso, él ve que la mano poderosa de Dios estaba en todo esto. Pedro está listo a morir, pero también Pedro llega a entender que Dios escucha la oración de sus hijos. ¿Cómo pudo llegar Pedro a entender esta frase? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, porque llegó a entender que el pueblo de Dios estaba orando, que Dios escucha, número 1, las oraciones de sus hijos. Pero también, número 2, que el que está en control de todo es Dios, que Dios está en control. Cuando llegamos a decir esta frase, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, tenemos que entender esto también, que Dios está en control. Pedro ya no tenía miedo a la muerte. Pedro estaba tranquilo. Dice la Escritura que él estaba durmiendo, porque el ángel del Señor llega a sacarlo allá de ese lugar en el que estaba,
y dice la escritura que tuvo que tocar a Pedro y lo tuvo que levantar. Y siempre que leemos este texto, siempre me acuerdo, ¿verdad?, cuando uno sale de viaje, cómo uno está en un día siguiente, un día anterior, ¿verdad?, preocupado porque va a salir de viaje o porque tiene alguna cita importante, una cita con el doctor o en algún lugar importante. ¿Cómo está uno? A uno hasta se duerme a veces hasta vestido. Pero aquí vemos a Pedro que está desfajado, está sin sus zapatos puestos, está tranquilo y estaba encadenado al lado de los soldados. ¿Cómo estaría durmiendo Pedro? La verdad, hermanos, amigos, yo en lo personal no dormiría tranquilamente tan solo por el hecho de estar ahí con dos personas que no conozco a mi lado. Estaría intranquilo, pensando que estoy en la cárcel, pensando que hay una probabilidad muy alta de que voy a morir. Pero Pedro no está así. Pedro estaba echando toda su ansiedad sobre Dios, sobre Cristo, porque sabía Pedro que el que estaba en control es Dios. Ya no tenía miedo a la muerte. Él ya estaba preparado para morir. Él ya había visto a su Señor resucitado. Él ya había entendido. Él ya había corrido a la tumba. Él ya había entendido, Pedro, que el que está en control es Cristo, que el que está en control de todo es Dios. Y que los cristianos estaban haciendo su parte, que ellos estaban orando. ¿Qué es la parte de los cristianos? Orar. ¿Qué es la parte de nosotros? Confiar. ¿Qué es la parte de Dios? Tener todo en su control. Todo en control. Pero no solamente tuvo que llegar a entender esto Pedro, sino que también, número 3, que Dios responde según su voluntad. Y que tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y eso es lo difícil muchas veces. Porque para nosotros como humanos, cuando vemos este texto, ¿qué pensamos? ¿Por qué Jacobo sí murió y por qué Pedro no murió? ¿Por qué Dios salvó a Jacobo y no salvó a Pedro? ¿Que acaso Jacobo era menos importante? No. Inclusive lo vemos que tiene un papel muy importante en eventos importantes en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién estaba allá en la transfiguración? Jacobo, Pedro y Juan. Los Boanerges y Pedro. Pero ¿quién muere? Jacobo. ¿Quién estuvo durante todo el ministerio del Señor a su lado? Jacobo también, Pedro también. Pero ¿a quién Dios salvó? A Pedro. Y Pedro entendía esto, que su hora no había llegado, que todo estaba en control. Dice el versículo 7, ahí Hechos 12, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo, cíñete. El ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y saliendo pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Fíjense, algo pues sumamente importante, un milagro de Dios, algo milagroso. Las cadenas se cayeron, ¿verdad? Tuvo que el ángel despertar a Pedro porque estaba dormido profundamente, ¿verdad? Decirle, cíñete, ponte tus sandalias, levántate. Las cadenas se zafaron, la puerta se abrió automáticamente, ¿verdad? No hubo problema, los soldados no se dieron cuenta. Tristemente los soldados romanos, acuérdense ustedes, según la historia bíblica, cuando perdían un preso eran ejecutados. Y así fue con estos hombres, ¿verdad? Pobres, ¿verdad? Teniendo a Pedro ahí a su lado, pues ellos cumplieron su deber. Herodes, una persona malvada, una persona malévola, los manda a ejecutar. Pero no entendía que el que estaba detrás de todo esto era Dios. Que el que está en control es Dios y que tenemos que aceptar su voluntad. Por eso también Pedro entendió, número 4, que Dios tiene un plan para nosotros. Para Pedro tendría que venir un ministerio largo. Para Pedro tenía que venir viajes. Para Pedro tenía que venir epístolas que él escribe y que él nos deja en la palabra de Dios, inspirado por Dios, para que nosotros entendamos y para que nosotros aprendamos.
Allá en segunda de Pedro, él escribe una de sus últimas epístolas, si no es que es la última. Allá en segunda de Pedro capítulo 1, él está escribiendo y él, aquí sí ya, Pedro dice que él ya va a partir. Ya va a partir, que que el Señor se lo dijo. Fíjense, en segunda de Pedro capítulo 1, dice allá el versículo 12, hablando de sus cartas, de sus mensajes, dice Pedro: por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Verso 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Fíjense, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro se da cuenta porque el Señor le revela que él va a partir, que él está a punto ya de partir, en esta epístola, ¿verdad? Pero él nos deja escrita la palabra. Dice allí en el versículo, más adelante en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna de la profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Pedro nos lo deja aquí escrito para que usted y yo lo entendamos. No era el tiempo para Pedro morir allá cuando estaba en Hechos capítulo 12. Llega el momento en que él sí va a partir y tiene que entender que Dios tenía su plan. Por eso Pedro escribió estas palabras, echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué tuvo que entender Pedro para poder comprender y escribir estas palabras? Que Dios está en control, que Dios escucha la oración de sus hijos y que Dios toma las mejores decisiones de nuestra vida, que Dios está en control si permitimos que Él actúe en nuestra vida, que Dios responde según su voluntad y que al final de todo Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Solamente nos resta a nosotros servirle lo mejor que podamos y entender que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, no para el hombre, para Dios, y que de Él recibiremos nuestra recompensa cuando Él lo decida. Que Dios pues les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Disculpen el calor que hace aquí ahorita, ¿verdad? Pero bueno, hace mucho calor, como ustedes saben, ya por estos lugares. Vamos a hacer una oración para terminar con esta meditación. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por tu mensaje, porque, Padre, nos has dejado escritos ejemplos como el de Pedro, el cual podemos ver, el cual podemos comprender, Padre, el cual podemos valorar, Padre, entender que tú estás en control de todo, entender, Padre, que tu voluntad se debe hacer, entender que podemos venir a ti en oración como lo hacemos en esta hora, pero que al final del día tú tienes un plan. Ayúdanos, Padre, a permitirte que puedas tú hacer tu plan para nosotros en nuestra vida. Te pedimos que tú nos bendigas, que nos fortalezcas, que nos des, Padre, esa fe que requerimos a través de tu palabra. Pedimos, Padre, que tú también bendigas a todos los que están en aflicción en esta hora, los que están enfermos, los que están pasando por alguna aflicción, Padre, que tú seas con ellos al igual que nosotros, Padre. Permite que mañana podamos adorarte en espíritu y en verdad, como tú lo mereces, Padre. Todo te lo pedimos y todo te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.